días con todos. Mi nombre es el profesor José Villanueva y en esta oportunidad hablaremos sobre los fonemas. Continuando así el video anterior, donde hablamos sobre la diferencia en lo que era fonética y fonología. Vamos a ampliar el tema de la fonología, recordando que la fonética es la unidad mínima que es estudiada por la fonología. Además, los fonemas es una unidad mínima distintiva. ¿Ya? Podemos decir que los fonemas, como lo habíamos dicho en la clase pasada, son 24 fonemas, siendo 19 consonánticos y 5 vocálicos. ¿Ya? Asimismo, vamos a dividir a los fonemas en dos grandes grupos. Los segmentales y los suprasegmentales. ¿Ya? ¿Por qué lo estamos dividiendo de esta manera? Porque en el primero nos enfocaremos en hablar sobre lo que son las consonantes, y sobre las vocales. Mientras que por otro lado, en las suprasegmentales hablaremos sobre los fonemas y su distinción que hay en el acento y además también la entonación. Entonces, si tú quieres saber un poquito más sobre esta diferencia de segmentales y suprasegmentales, acompáñame. Bueno, en los segmentales, como lo había mencionado, vamos a hablar sobre los fonemas vocálicos y los consonánticos. Como sabemos, hay 5 vocales, ¿verdad? Vamos a dibujar vamos a hacer la siguiente distribución. La A. Además, también hablaremos de la E, de la O, de la I y de la U. ¿Ya? Lo estamos distribuyendo de esta manera y fíjese por qué. ¿Ya? En el lado superior pondremos los siguientes nombres. Central, anterior y posterior. Mientras que de forma vertical lo llamaremos alta, media y baja. ¿Ya? Tenemos vocales como la A, que es una vocal totalmente abierta. La E y la O son vocales abiertas también. También se le puede llamar semiabiertas. Y tenemos la vocal I y U, que son vocales cerradas. Según este esquema, este diagrama, podemos ver que la A es una vocal baja central. La E es una vocal media anterior. La O es una vocal media posterior. La I es una vocal anterior y alta. Y la U es una posterior alta. Eso también tiene que ver con la posición de nuestra lengua al emitir esas vocales. A. Vemos que nuestra lengua se encuentra baja. E. Vemos que la posición de nuestros labios y nuestra lengua, es media. A diferencia que yo diga I, estiro más la boca, como te puedes dar cuenta, por eso es anterior. Jalo más la boca. O, es una distancia media de nuestros labios y nuestra boca. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a distribuir las vocales. Por otro lado, tenemos las consonantes, que son 19. ¿Ya? En el video anterior nosotros pudimos hablar acerca de la distribución de las vocales, ya recordando algunas de estas, como la
representa de la siguiente forma, ¿ya? Como por ejemplo también la Z, que es una interdental, lo vimos en la clase pasada, que se representa a través del símbolo teta, ¿no? Por ejemplo la Che, que se representa a través de esta C con esta vírgula, como por ejemplo la R, que se representa a través de esta R con esa virgulilla, ¿no? Entre otros fonemas consonánticos que vimos en la clase anterior, ¿no? Pero el día de hoy quería enfocarme no en hablar sobre los fonemas segmentales, porque parte de ello ya lo vimos en la clase pasada, sino me quiero enfocar en los fonemas de clase suprasegmental, que hablamos acerca del acento y del tono. En cuestiones de acento, nuestro idioma español presenta diferentes reglas, ¿ya? No es lo mismo decir publico que publicó o público. No es lo mismo decir bebé que bebé. No es lo mismo decir amo que amó, ¿no? Entonces, hay una misma palabra con diferentes entonaciones. Eso tiene que ver con la fuerza de voz que emitimos en una palabra. Dentro de la entonación lo vamos, o también llamada entonación prosódica, vamos a poder ver dos grandes rasgos. El acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico es ni más ni menos que la sílaba tónica dentro de una palabra, es decir, la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, en la palabra tijera, ti, ge, ra, podemos decir que el acento prosódico se encuentra en la segunda sílaba, G, porque es donde recae la mayor fuerza de voz. El acento prosódico, por lo tanto, es la sílaba tónica. Y sabemos también que las sílabas en donde no recae la mayor fuerza de voz reciben el nombre de sílaba átona, ¿verdad? Por otro lado, el acento ortográfico es la representación que solamente tienen algunas palabras a través de una raya oblicua que recae encima de una vocal, ¿no? Y para saber sobre el uso de la tilde hay diferentes reglas de las cuales hablaremos a continuación. Vamos a ver algunas reglas de acentuación, ¿ya? Dentro de las reglas de acentuación generales, porque también hay reglas especiales, ¿ya? Reglas generales de la acentuación, vamos a poder destacar 4 reglas. Número 1. Hablaremos sobre las palabras agudas, también conocidas como oxítonas. Las palabras agudas, o también conocidas como oxítonas, que son ni más ni menos aquellas palabras donde recae la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra, se me ocurre, no sé, se me ocurre la palabra celular. A ver, vamos a poner celular. Se me ocurre la palabra pared. Pared. Si tú haces el intento a través de repente de aplausos, como lo hacemos con los niños, ¿no? Vamos a ver dónde nuestra voz aumenta. Celular. Pared. Como te diste cuenta, la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Por lo tanto, nos encontramos ante palabras agudas.
Pero la pregunta que tú te estás haciendo es, ¿cuándo las agudas llevan tilde? Llevan tilde. Lleva tilde cuando termina, ¿en qué? Tú lo sabes, en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra, a ver, con N podría ser la palabra canción, ¿verdad? ¿Dónde tiene su mayor fuerza de voz? Canción. Ah, profesor, lo tiene en la última sílaba, por lo tanto es aguda. Y como termina en N, voy a colocarle la tilde que le corresponde. Una palabra que termine en S, a ver, puede ser de repente la palabra cien pies, cien pies, cien pies o compás, ¿no? Una palabra que termine en vocal, por ejemplo, puede ser miró, ¿no? Miró. Es una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz es al final y se va a colocar la tilde en la vocal debido a que termina en vocal. Otra regla de acentuación serían las graves, ¿no? Las graves, las palabras graves. Esto lo vamos a hacer más rápido. Las graves también llamadas paroxítonas, paroxítonas, paroxítonas. ¿Ya? ¿Qué son las graves o paroxítonas? Las graves o paroxítonas son aquellas palabras donde la mayor fuerza de voz es recaída en la penúltima sílaba. Ya no en la última, sino en la penúltima, ¿no? Como por ejemplo la palabra césped, por ejemplo la palabra mármol, por ejemplo la palabra que hace rato usé, tijera, ¿no? Por ejemplo la palabra lápiz, entre otros. ¿Y cuándo llevará tilde en la grave? Cuando no termine en N, S o vocal. Es decir, si por ejemplo una aguda terminaba en N, S vocal, sí se tildaba. Pero si la palabra es grave, no debe terminar en N, S vocal para que sí se tilde. Por ejemplo, césped. Césped. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Si lleva tilde, porque esa palabra no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Mármol. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? Mármol. En la penúltima sílaba. Y si lleva tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Tijera. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? En la penúltima sílaba. Pero no recibe tilde. ¿Por qué? Porque sí termina en vocal. A ver, haz tu lápiz. ¿Llevará tilde? Te lo dejo para ti. Ya para ir acabando, hablaremos de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Las esdrújulas también son conocidas con el nombre de esdrújulas, también conocidos con el nombre de preparoxítonas. Preparoxítonas. Y las sobresdrújulas, también conocidas con el nombre ya no lo voy a poner, pero te lo indico, también conocidas con el nombre de suprapreparoxítonas o preproparoxítonas. Tiene dos nombres. Y en este caso, las esdrújulas reciben la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba. Mientras que las sobresdrújulas reciben la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Un ejemplo de cada uno. Las esdrújulas, por ejemplo, puede ser la palabra
no sé, se me ocurre la palabra... ok, a ver, vamos. Esdrújula se me ocurre la palabra áspero. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Áspero. ¿Lo tiene en la última? No. ¿En la penúltima? No. En la antepenúltima. Por lo tanto, es una esdrújula. Y tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas siempre se tildan. Veamos este ejemplo de la sobresdrújula. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Cómetelo. ¿Lo tiene en la última? No, ¿verdad? ¿En la penúltima? No. ¿En la antepenúltima? No. Lo tiene en la tras antepenúltima. Acá tiene la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, es una sobresdrújula y las sobresdrújulas siempre se tildan. Un dato importante, que las sobresdrújulas normalmente acaban en telo, melo, celo o en la palabra o el término mente. ¿Ya? Listo, eso sería todo acerca de lo que es el acento. Nos faltaría hablar un poco sobre la entonación. Lo voy a decir de forma oral. La entonación, tenemos entonación ascendente y entonación descendente e incluso una entonación neutra. Hablamos de una entonación ascendente cuando alzamos nuestra voz al término de una oración, y eso normalmente lo encontramos en una oración de tipo absoluta o total. ¿Cuáles son las oraciones interrogativas de tipo absoluta o total? Son aquellas que tienen como respuesta sí o no. ¿Tienes hijos? ¿Ves? Mi entonación está ascendiendo. Es una oración interrogativa absoluta o total. ¿Y cuándo sería descendente? Cuando obviamente la respuesta a la pregunta no es difinida, ¿no? ¿Por qué te mudaste? ¿Por qué te mudaste? Mi entonación va descendiendo. Y será neutra cuando yo haga uso de ciertos signos de puntuación como los puntos suspensivos. Por ejemplo, no sé si lo haré. He dejado una omisión para indicar contraste, ¿ya? En ese caso, habría una entonación neutral. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y muchas gracias.